Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las curvas de indiferencia, los tipos de curvas de indiferencia y algunos casos particulares que se presentan a lo largo del video. Cuando hablamos de una curva de indiferencia nos referimos a la curva que muestra la canasta de consumo que le proporciona al consumidor el mismo nivel de satisfacción, es decir, las diferentes canastas de consumo que hacen feliz al consumidor. Las preferencias del consumidor le permiten elegir entre diferentes canastas de consumo, de sándwich y de jugo. Si usted le ofrece a un consumidor dos canastas diferentes, él elige la que mejor satisface sus gustos. Si las dos canastas satisfacen sus gustos de igual manera, se dice que el consumidor es indiferente entre las dos canastas. En este ejemplo tenemos tres canastas de sándwich y jugo, teniendo en cuenta que el sándwich cuesta 10, que el jugo cuesta 2 y que se tiene un ingreso mensual de 1.000 pesos y que cada una de estas canastas da igual a 1.000. El consumidor es indiferente entre la canasta A, B y C, porque todas ellas se encuentran en la misma curva. No sorprende que si el consumidor de sándwich se reduce al punto A al B, su consumo de jugo se puede incrementar para mantenerlo igualmente feliz. Si su consumo de pizza se reduce nuevamente del punto B al C, también se puede volver a incrementar la cantidad de jugo. Como lo podemos ver aquí en la gráfica, nos enteramos de que el consumidor es indiferente entre el punto A, B y C. Pero también tenemos un segundo punto o una segunda curva que refleja que el consumidor tiene preferencia por esta canasta llamada D. Cuando hablamos de curvas de indiferencia también nos tenemos que remitir a un concepto clave, el cual es tasa marginal de sustitución. Cuando la pendiente en cualquier lugar de la curva de indiferencia es igual a la tasa a la cual el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro, esta tasa se llama tasa marginal de sustitución. En este caso, la tasa mide cuánto jugo requiere el consumidor para compensar la reducción de una unidad de consumo de sándwich. La tasa marginal no es la misma en todos los puntos debido a que la curva no es de línea recta. Esto quiere decir que la tasa a la que el consumidor está dispuesto a intercambiar el sándwich por jugo depende de si se encuentra más hambriento o más sediento, lo que a su vez depende de la cantidad de pizza y jugo que está consumiendo. El consumidor se siente igualmente feliz en todos los puntos de cualquier curva o indiferencia determinada, pero prefiere algunas curvas de indiferencia. En este caso estamos viendo que el consumidor prefiere un jugo por un pedazo de sándwich, que es de la mejor manera en que se puede demostrar. Recuerden que la pendiente no es la misma debido a que se encuentra en línea recta. La pendiente de la curva de indiferencia siempre va a ser negativa. Bueno, para profundizar más el tema, vamos a hablar acerca de los tipos de curvas de indiferencia, los cuales son sustitutos perfectos y complementos perfectos. Complementos perfectos. Un bien complementario perfecto es un bien que depende de otro. Dos bienes son complementos perfectos cuando ambos tienen que ser usados y consumidos de manera simultánea. A continuación, para entender mejor este concepto, vamos a ver un ejemplo de un bien complementario perfecto, que son en este caso los zapatos. Tenemos 5 zapatos derechos y 5 zapatos izquierdos. Se dice que si tenemos 5 zapatos derechos y 5 izquierdos, es un complemento perfecto. Para entender mejor esto, no se puede decir que tenemos 4 zapatos derechos y 5 izquierdos, porque entonces no sería un complemento perfecto. Sustitutos perfectos. Antes de explicar cómo los sustitutos perfectos se ven y cómo se grafican en el mapa de curvas de indiferencia, es importante saber su concepto. Se habla de dos bienes sustitutos perfectos, A y B, solamente si uno puede ser usado por el otro exactamente de la misma forma y con el mismo resultado. Por eso es igual. Es decir, son bienes que al consumidor le parecen indiferentes entre sí y tienen una relación marginal de sustitución constante. Por lo tanto, la pendiente en cualquiera de los puntos de la curva de indiferencia son paralelas. Entendamos mucho mejor este concepto con un ejemplo. Siempre que a Juan le quitan 2 porciones de pizza de jamón, x1, y le dan 3 porciones de pizza de queso, en este caso x2, se mantienen indiferentes.
Aquí vemos en el ejemplo, por 2 porciones de pizza de jamón para Juan, si se las quitan, es lo mismo si le dan 3 pedazos de pizza de queso. Y como los dos bienes tienen que estar en la misma curva, se unen y ahí nos damos cuenta que es paralelo. Lo mismo si a él le quitan 4 pedazos de pizza de jamón y le dan 6 y le dan 3 más de queso, unimos estos puntos y ahí nos damos cuenta cómo todas las curvas de indiferencia van a ser iguales en los sustitutos perfectos. Y bueno, esos son los tipos de curvas de indiferencia que existen. Muchas gracias por vernos.